Espacio ofrecido por Mausin, Sumicarol, abrasivos técnicos. El Corusio afronta la recta final del campeonato con la mente puesta en la última plaza que clasifica para la próxima edición de la Copa del Rey. Mañana, el equipo entrenado por Jacobo Montes visita un Deportivo Fabril que cierra la clasificación a 12 puntos del puesto de play-out. El partido se presenta muy complicado para los vigueses, pues para los herculinos este derbi gallego se presenta como una de las últimas oportunidades de engancharse al carro de la salvación. El equipo cerró la preparación del partido esta mañana con una suave sesión de entrenamiento. Tras un poco de ejercicio físico y antes de cerrar el día con trabajo técnico y táctico, los jugadores entrenaron el disparo a puerta. Jacobo Montes deberá recomponer el medio del campo al tener que cumplir Borja Yebra un partido de sanción por acumulación de amonestaciones. Tampoco estarán Samu por lesión y Nacho por decisión técnica. Bueno, Diego, menudo gol in extremis el domingo pasado, ¿no? Sí, bueno, lo importante es que valió para sumar otro empate y no perder esa racha de 9 partidos sin perder y bueno, pues la verdad es que era un gol muy importante, la verdad. Bueno, estás saliendo en los minutos finales, pero los estás rentabilizando al máximo, ¿no? Sí, tengo que asumir ese rol de aprovechar los minutos que me da el míster al final e intentar aportar lo que pueda y bueno, pues como en este caso pues metí el gol del empate, pues tiene que valer para eso. Oye, decías antes, 9 semanas sin perder, es un dato muy a tener en cuenta, ¿no? Sí, es una racha muy importante porque bueno, ya tuvimos una en la primera vuelta y la verdad es que eso es lo que te hace un poco pues engancharte a la parte de arriba o en este caso pues dejar de sufrir muy pronto, ¿no? Oye, con la permanencia ya en el zurrón, hay que pensar ya en esta recta final de temporada. ¿Habéis hablado algo en el vestuario de Copa del Rey, ir a por ello? Bueno, evidentemente, a ver, los puntos ya están ahí y no nos vamos a engañar, la salvación ya está muy al tiro y bueno, pues es verdad que te empiezas a ilusionar un poco con otros objetivos, ¿no? Pues la Copa del Rey la verdad es que sería muy bonito o incluso el playoff, pero bueno, eso ya sería muchísimo más difícil. Sobre todo con el nivel que hay este año, ¿no? Sí, la verdad es que hay 6-7 equipos que son aspirantes siempre al playoff y además pues este año hay el caso del Sanse, por ejemplo, que está ahí arriba también, que no se contaba con ellos y bueno, eso hace que haya mucha competencia en los 8 o 10 primeros equipos de arriba. Oye, mañana visitamos al Deportivo Fabril, un equipo en serios apuros, lo cual complica todavía más el partido. Sí, la verdad es que es un partido engañoso porque bueno, ellos es verdad que prácticamente están descendidos prácticamente, pero bueno, es un filial y sabemos que ellos siempre van a querer demostrar y va a ser pues muy complicado en su casa. Partido sobre todo hay que apelar a la tranquilidad, ¿no? Tocar, que sean ellos los que arriesguen para tratar de sorprender. Sí, bueno, tenemos que seguir practicando nuestro fútbol de posesión, de tener el balón, de tener la pelota y bueno, pues cuanto más pase el tiempo en el partido, pues ellos más nerviosos se pondrán y intentaremos ahí aprovechar. Diego, muchas gracias y mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, Jacobo, visitamos a un Deportivo Fabril herido, un partido que se antoja muy complicado, ¿no? Sí, porque la gente se confunde, ¿no? La gente cree que como van últimos, pues que nos van a hacer a poner la alfombra, no, para nada. O sea, sabemos que va a ser un partido complicadísimo contra un rival con muy buenos jugadores, evidentemente las cosas no están saliendo, pero sabemos de la dureza y de la exigencia que va a tener el partido de mañana, entonces creo que estamos preparados por lo menos para no confiarnos, ¿no? Y saber que la exigencia va a ser máxima para intentar sacar algo positivo. Además un Deportivo Fabril que es la última bala prácticamente, porque quedarían 8 jornadas y ya con el agua al cuello. Sí, como tú dices, ¿no? O sea, es su última oportunidad, entre comillas, ¿no? de poder seguir creyendo, pero independientemente de eso, conociendo a Luisito, sé que no va a permitir que se relajen. Entonces pues sabemos que va a ser muy difícil, pero bueno, creo que hemos hecho una buena semana de entrenamientos y bueno, y a ver si el plan de partido que hemos desarrollado pues somos capaces de que mañana se plasme. Oye, qué importante el punto del domingo pasado con el Guijuelo, ¿no? Debajo en el marcador, minuto 93, el equipo no se dio por vencido. Importancia sobre todo de empuje, de carisma, ¿no? Sí, hay partidos que a lo mejor las cosas no te salen tan bien porque el rival está mejor que tú, como sucedió el domingo pasado, donde el Guijuelo creo que estuvo un poquito mejor que nosotros y bueno, pues este equipo demuestra también otro tipo de características, ¿no? de
pues de garra, de querer empatar, de buscar el área rival con ahínco y bueno, pues así como otros días pues no tenemos el premio, el domingo pasado conseguimos el premio en el 94, un empate que salva victoria y que le damos mucha importancia porque sigo pensando que el Guipúzcoa fue el mejor equipo que pasó por Bilbao. Comparando con la temporada pasada, esa jugada no habría entrado el balón, sin embargo este año mismo el áurea ha cambiado. Sí, el que no lo quede a ver pues está equivocado, creo que yo que está equivocado, ¿no? El fútbol es muy mental, ¿no? La cabeza del jugador es la que mueve todo el fútbol, ¿no? Evidentemente el fútbol es de los futbolistas, pero si la cabeza pues va, pues parece que todo sale redondo, ¿no? Entonces sí, como tú bien dices, este año parece que todo va de cara, así como el año pasado pues las cosas no salían tan bien. Oye, en Deportivo Fabrino, un partido donde quizás haya que jugar con la ansiedad de ellos. Sí, sería un factor importante, ¿no? Ellos evidentemente las cosas no le están saliendo y con el paso de los minutos seguramente si ven que no están por delante en el marcador pues llegan los nerviosismos, se aceleran, es un equipo joven, dinámico que va a ir hacia arriba, ¿no? Pero bueno, nosotros creo que tenemos que ir allí con la idea de que podemos sacar algo positivo en función de nuestras características, ¿no? de lo que hemos trabajado durante la semana y con esas vamos, ¿no? Evidentemente el partido mañana el rival juega y va a dificultarlo lo máximo posible, pero bueno, creo que hemos desarrollado una buena semana de entrenamientos y a ver si mañana somos capaces de llevarlo a cabo. Importante también, campo grande, hierba natural. Sí, nos viene bien. Yo creo que cuantas más dimensiones tenga el campo, pues creo que al fútbol nuestro nos viene bien, ¿no? Entonces vamos a un escenario muy bueno, espectacular, contra un rival de entidad y entonces pues creo que se dan todos los condicionantes para que el Coruxo intente hacer un buen partido en Abegondo. ¿La convocatoria? Bueno, pues vamos los 18 que... Bueno, falta Borja Llebra, perdón, por sanción, está Samu lesionado y dejamos fuera por decisión técnica a Nacho. Gracias, Jacobo, y mucha suerte mañana. Muy bien, muchas gracias a vosotros.